En el marco del curso de los derechos de la infancia y el acceso a la justicia, organizado por la Suprema Corte de Justicia de México, UNICEF y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, se me ha pedido compartir con un video algunas ideas básicas sobre el tema del interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Como ustedes saben, el interés superior del niño es uno de los principios fundamentales y el más conocido contenido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, este principio tiene una larga historia en el derecho internacional y en los derechos nacionales, particularmente en el derecho de familia de raíz anglosajona, donde se establecía un interés primordial del derecho en la protección de los niños en la convivencia familiar. Y por lo tanto ha sido un principio que tiene una larga trayectoria en distintos ámbitos de la justicia en el mundo occidental. Sin embargo, la tesis que voy a proponer acá es que este principio y su contenido específico y sus funciones en el ámbito judicial y de las políticas públicas ha sido modificado sustancialmente y en algunos casos radicalmente a partir de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño y al ser este principio incorporado en un conjunto de disposiciones y dispositivos para la protección, garantía, reconocimiento de los derechos humanos de los niños. Por lo tanto, la pregunta fundamental o inicial es señalar de qué modo el principio del interés superior del niño modifica su contenido o puede ser útil en un sistema jurídico en el cual los niños son reconocidos como sujetos de derecho. La idea de que los niños sean sujetos de derecho nos parece hoy día relativamente obvia después de 20 años de convención internacional rigiendo, casi 25 cumplidos en el año 2014, en noviembre de 1989 a noviembre del año 2014 y una ratificación bastante rápida en todos los países del mundo. Esta convención en realidad establece un nuevo paradigma sobre los derechos de los niños y la relación entre los niños y el sistema jurídico que viene a actualizar una reforma pendiente o un reconocimiento pendiente desde los sistemas de derechos fundamentales que se empiezan a originar desde el siglo XIX, desde la Ilustración en adelante, y particularmente en el sistema internacional de los derechos humanos de carácter fundamental para todas las personas que habitan la humanidad. Los niños no habían sido objeto de una consideración primordial en el ámbito de los derechos de la infancia y de los derechos humanos en general, hasta que en 1959, previo a una declaración de Ginebra de 1928, pero en 1959 en el ámbito del sistema de Naciones Unidas se les reconoce a los niños como sujetos de derecho y una consideración primordial que el legislador debía tener era el interés superior del niño, es decir, que los niños eran sujetos privilegiados frente al derecho internacional. Esto plasma finalmente en la Convención Internacional de 1989, que los consagra específicamente y les reconoce este carácter de sujetos de derecho. ¿Qué significa ello en concreto? Y dicho de forma breve, es que los niños dejan de ser iguales, pero incapaces, como se habían establecido en el derecho ilustrado y constitucional desde el siglo XIX en adelante, y pasan a ser sujetos plenos de derecho, con características particulares, dotados de una autonomía progresiva, una capacidad progresiva de actuar en el mundo del derecho, y sujetos especialmente protegidos por el derecho, es decir, que gozan de todos los derechos que tienen todas las personas, por ser simplemente personas humanas, pero además de un conjunto de protecciones adicionales y garantías adicionales de las cuales gozan solamente los niños, que deben ser establecidas por la legislación y también aplicadas por las Cortes de Justicia. En el ámbito específico del interés superior del niño, la Convención en su artículo 3 establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial para las medidas que se tomen concernientes a la infancia, es decir, aquellos asuntos de su interés. Y es una consideración primordial ya no solo para el legislador, como lo había establecido anteriormente la Declaración Universal, sino que también para la Administración de Justicia y para los órganos administrativos. Y el artículo 18 además dice que los padres tendrán iguales responsabilidades en el cuidado y educación de los hijos y que tendrán a la vista su interés superior como elemento y contenido central de las facultades paternas de las funciones parentales. Por lo tanto, no solamente las autoridades públicas, sino que también la familia y también toda la comunidad debe responder al interés superior del niño.
para tomar decisiones que puedan afectar sus intereses. En concreto, la discusión anterior sobre el interés superior del niño había girado en torno a cuál era el contenido del interés superior del niño y quién estaba llamado a llenar de contenido ese interés superior. Y en general, en la aplicación judicial, en el derecho de familia anglosajón, se decía que el juez era el llamado a cautelar ese interés superior del niño, o a veces un curador ad litem o alguna otra figura que se establecía para ello. Pero finalmente ese contenido era fijado casi discrecionalmente por parte de la autoridad llamada a definirlo. La razón de ello era muy sencilla: no había un catálogo de derechos específicos de los niños y por lo tanto el interés superior del niño tendría a vincularse más bien con una idea subjetiva del bien del niño, ¿no? Actuar en favor del niño significaba hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál bien o cuál mal? Aquella concepción de la vida buena de quien tenía que tomar la decisión era el elemento central. Postulamos, y en ese sentido también el Comité de Derechos del Niño ha estado estableciendo esta misma idea, que el niño, desde la Convención Internacional en adelante, tiene un conjunto de derechos propios, y ese conjunto de derechos propios y específicos son el contenido propio de su interés superior. Es decir, el interés superior del niño no es ni más ni menos que la realización y protección de sus derechos. Por lo tanto, hoy día no es posible predicar que el interés superior del niño sea mi particular visión del bien u otra que pueda ser mayoritaria o minoritaria en la sociedad, o la de un juez, o la de una figura de la administración, o incluso la de los padres, sino que el interés superior del niño es la satisfacción y protección de sus derechos. De acuerdo lo establece también el artículo 41 de la Convención, que establece las reglas de interpretación de la Convención como aquellas que tienen que estar destinadas a favorecer la realización de los derechos de los niños. Por lo tanto, cualquier interpretación jurídica hoy día, ya sea de la administración, ya sea en sede judicial, sobre el interés superior del niño, tiene que partir por aquella interpretación que sea más conducente a la realización de los derechos de los niños. Toda otra interpretación, aquella que tiende a contradecir, a oponer el bien del niño con algún interés particular, y ese bien del niño o interés particular no es exactamente, no tiene correlación exacta con sus derechos, es una interpretación que hoy día viola y vulnera la Convención Internacional. Esto es muy importante porque los sistemas tutelares tradicionales de protección de menores, nacidos para proteger a los niños, muchas veces actuaban, según ellos mismos lo han sostenido, los países que lo han modificado en sus mensajes, han sostenido que ese es uno de los problemas de los sistemas tutelares, en sus mensajes o exposiciones de motivos de las leyes, o bien lo han establecido expresamente tribunales constitucionales como el español o el uruguayo, o bien cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos sistemas nacidos para proteger a los niños muchas veces pretendían proteger a los niños a costa de sus derechos. Y esto no es más posible. El interés superior del niño nos obliga siempre a proteger al niño a través de la protección de sus derechos. Identifica protección de interés y protección de derechos. Este elemento es central entonces para definir el contenido del principio de interés superior del niño. Establecido ese contenido general, uno puede preguntarse entonces cuál es la finalidad o la funcionalidad que tiene el interés superior del niño en un sistema jurídico. Probablemente más de alguien podría decir que lo que he sostenido hasta ahora es simplemente una obviedad, es decir, que tanto las autoridades políticas como el legislador, como la administración y evidentemente las Cortes de Justicia, al realizar sus funciones, deben proteger los derechos de las personas, ¿no? Cuestión que parece de suyo simplemente obvia. Y por lo tanto una primera función del principio es restablecer lo obvio, es decir, que las actuaciones de las autoridades tienen que estar sometidas no por sus particulares intereses, sino por los derechos de los niños. Y esto no ha sido obvio si uno lo analiza en la vieja tradición de la cultura minorista, en la justicia, pero también en las leyes y en las prácticas incluso de crianza familiar, muchas veces lamentablemente centradas en formas de educación vinculadas a la violencia, al castigo y a la falta de consideración del niño como un sujeto de derecho. Pero ya en un sistema jurídico complejo, los principios como el interés superior del niño nos permiten también integrar, hacer una interpretación integradora, holística, de toda la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, nos permite integrar las soluciones porque los derechos de los niños y el conjunto de ellos que se establecen en la Convención Internacional tienen un objetivo, que es favorecer el desarrollo del niño, la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño. Artículo 6 de la Convención y artículo 27 de la Convención al nivel de vida. Ese derecho al nivel de vida del niño, al más amplio nivel de desarrollo,
obliga entonces a que la protección de derechos sea siempre integrada, buscando el conjunto del bien del niño, del conjunto de sus derechos, la satisfacción conjunta de todos sus derechos. Y el principio de interés superior del niño nos llama a maximizar aquellas soluciones que protegen de mejor modo todos los derechos de los niños y a buscar aquellas soluciones activamente, tanto en el ámbito legislativo, como en la protección administrativa, como en la protección judicial, como en la actividad educativa de los padres. Debemos tener entonces esa visión integral. Lo segundo es que efectivamente se producen en ciertas circunstancias conflictos entre derechos del propio niño, entre derechos del niño y derechos de terceros. Y lo que nos establece la Convención es un principio de prioridad no excluyente de los derechos del niño por sobre otras consideraciones. Es decir, que prima facie, en una primera instancia, los derechos del niño tienen un mayor peso que otros derechos. Y por lo tanto, en situaciones de conflicto de derechos, hay que otorgar una cierta prioridad, como dije, no excluyente, a los derechos del niño por sobre otros intereses o derechos. Esta interpretación tiene efectivamente un asidero normativo específico, no solamente el artículo 3 de la Convención, sino, por ejemplo, el artículo 9 de la Convención, que expresamente señala que los hijos no pueden ser separados de sus padres en contra de la voluntad de estos, salvo que, bajo reserva de acción judicial o de decisión judicial, en función de su interés superior, sea necesaria su separación. Y ejemplifica la Convención con casos de que el niño sufre violencia o maltrato al interior de su familia. Es decir, está diciendo que el derecho a la convivencia familiar y a ser cuidado por sus padres y el derecho de sus padres a ser cuidados cede ante un derecho superior, que es el derecho a la integridad física y la vida del niño en casos de violencia o maltrato grave. Y por lo tanto, establecida esa circunstancia, necesitamos un principio que permita arbitrar ese conflicto, que es el principio de interés superior del niño, que justamente habilita tomar una decisión en que se prefiere ese derecho a la integridad física y a la vida del niño por sobre el derecho a ser cuidado por sus padres o el derecho de los padres a tener el cuidado del niño. Esa regla, esa disposición del artículo 9, se repite también en algunos otros ejemplos en la propia Convención y nos permite establecer entonces esa función de arbitraje, de solución de casos difíciles, en que el interés superior del niño entonces juega típicamente como un principio que viene a resolver problemas donde no hay una regla específica de solución de normas que colisionan en lo que podemos llamar un conflicto de una antinomia normativa contingente que debe ser resuelta caso a caso, es decir, que no se resuelve de una vez y para siempre, sino que se va resolviendo caso a caso por la actuación administrativa en algunos casos o judicial en otros. La segunda idea fundamental del principio de interés superior del niño en el ámbito de un sistema de derechos humanos en general tiene que ver con la obligación de parte del Estado de entregar ciertos elementos básicos para que los derechos del niño se realicen en el ámbito de la legislación y en el ámbito de la administración. Eso significa, por una parte, que la legislación debe consagrar garantías específicas a esta consideración primordial de los derechos del niño. Por ejemplo, estableciendo sistemas penales especiales para los adolescentes distintos a los adultos, estableciendo dentro de él ciertas reglas, como puede ser la privación de libertad como último recurso, que pasa a ser entonces una expresión efectiva de esta ponderación del interés superior del niño como un interés de carácter superior, que debe ser respetado primordialmente y que entonces obliga a que la privación de libertad, ese recurso extremo del derecho penal, sea utilizada aún más que como última ratio, como ultimísima ratio en el ámbito del derecho penal juvenil. Asimismo, se requiere que las autoridades en general, al diseñar los sistemas de educación, de salud, de vivienda, tengan una prioridad en los intereses y cumplimiento de los derechos de los niños. Establecido eso como un criterio general, entonces, de política pública, también la Administración debe, en todas sus actuaciones, considerar el interés superior del niño de un modo fundamental. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que cuando un niño accede a una administración pública a pedir, a demandar que su derecho sea satisfecho, no podemos oponer respecto de esa petición del niño reglas como la incapacidad o la incapacidad de actuar del niño o la imposibilidad de expresarse en forma lo más adecuada posible o no ser capaz de llenar un formulario o no cumplir con ciertos requisitos para la disposición de su voluntad, sino que tenemos que reconocer una autonomía progresiva del niño en el ejercicio de sus derechos, autonomía que además
no solamente se emana del artículo 3º de la Convención, sino que también del artículo 5º de la Convención, que establece la idea de que los niños deben ejercer en forma progresiva y autónoma sus derechos, y para ello requieren la asistencia de sus padres y del Estado. Por lo tanto, debemos también en estos casos diseñar instituciones que permitan y favorezcan el ejercicio de los derechos del niño, y eso también significa actuar en función de su interés superior. Finalmente, también hay una función compleja en cualquier sistema jurídico de llenar ciertos vacíos, situaciones en las cuales las normas no son claras, no hay antinomias normativas, sino que puede haber vacíos o lagunas, situaciones que hay que intentar efectivamente llenar a través de decisiones que pueden ser en un caso del juzgador, en otros casos de la administración. En esos casos, también el recurso al interés superior del niño es importante, porque permite fundamentalmente llenar esos vacíos o lagunas a través de disposiciones que van a valer para el caso concreto, de aplicación de principios que, como el interés superior, permiten llevar una solución respetuosa a los derechos de los niños en cada caso particular. Establecidas entonces la situación de ponderación de los derechos del niño en función de casos de conflicto. Segundo, establecer sistemas de una interpretación integral de la Convención hacia el objetivo de que el niño logre su pleno y armonioso desarrollo. Y tercero, establecer la función de posible forma, a través del principio de interés superior del niño, de resolver casos que no se encuentran legalmente establecidos, ni por regla ni por principio, y que es necesario poder llenar con un contenido específico las decisiones de la autoridad jurídicamente validado en función de la realización de los derechos del niño. Tenemos el aspecto general del contenido de la Convención, que es muy distinto a aquella idea de que el interés superior del niño lo único que establecía era un poder legitimado un poder de los adultos y de las autoridades para decidir respecto de lo que era mejor para el niño y no lo que era legítimamente, legalmente mejor en base a que satisface sus derechos fundamentales. Tres cuestiones finales para terminar. La primera es que el ejercicio del interés superior del niño, especialmente en sede judicial, pero también en sede administrativa y del legislador, exige una fundamentación. Exige una interpretación del interés superior del niño de un modo coherente a la mejor satisfacción de sus derechos. Exige una fundamentación, un razonamiento, una argumentación. Y por lo tanto va a requerir fundamentalmente regirse por el principio de máxima operatividad de los derechos. Toda decisión debe buscar, en lo posible, la máxima operatividad de todos los derechos del niño, que todos los derechos se puedan realizar y, en caso de colisión, que las restricciones afecten a los derechos de menor relevancia, de menor importancia, y satisfaciendo siempre aquellos derechos de más importancia, particularmente el derecho a la vida y la supervivencia, como un derecho básico, como en el ejemplo que poníamos respecto al artículo 9. La segunda cuestión central que quería señalar es que, para ya finalizar, es que efectivamente los derechos de los niños y el interés superior deben regular como un horizonte toda la actuación de las autoridades, y por lo tanto deben ir constituyendo en sí mismos una práctica concreta de toma de decisiones que pueda ser autorregulativa y que de una u otra manera vaya generando, a través de un sistema incremental, nuevas formas de decisión de los derechos de los niños. Entonces, máxima operatividad. Segundo, esta idea de la autorregulación, sobre todo la actividad administrativa, que se va generando a través de un conjunto de fundamentaciones y va decantando en decisiones que dan seguridad jurídica a todos los actores. Y finalmente, el interés superior del niño tiene también una finalidad cultural o ética, ¿no? Efectivamente, la infancia requiere mayor protección por muchas razones que están bastante bien establecidas, pero también porque efectivamente los sujetos en desarrollo deben ser protegidos, porque la situación de encontrarse en desarrollo como globalidad significa también una cierta situación de vulnerabilidad. Y esa situación de vulnerabilidad, que no es de menor valía, simplemente responde a una condición humana por la cual las personas, mientras se desarrollan, dependemos unas de otros, todos nosotros. Y todas las etapas de la vida tienen el mismo valor. No hay mayor valor en ser adulto que en ser niño, pero sí son etapas de mayor dependencia. Exige entonces el desarrollo de una cultura de la protección del desarrollo y los derechos de los niños. Y por lo tanto, la idea de interés superior como un interés de especial valor, de prioridad, finalmente también lo que está señalando es un respeto por la condición humana, por la ética del respeto a la condición humana, que va más allá de aspectos jurídicos, pero que debe claramente
consolidarse y comprometerse en mecanismos jurídicos concretos. Estos mecanismos jurídicos concretos de definición y protección de ciertos seres humanos como sujetos jurídicos privilegiados, que deben ser protegidos a través de mecanismos especiales en el ámbito legislativo, judicial, administrativo y en el ámbito familiar, harán posible probablemente que una sociedad construya lazos humanos y de respeto de los derechos que favorecen también, obviamente, a la comunidad política toda y al desarrollo de la democracia.